Las 10:28, las 9:28 en Canarias. Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Dieter. Yo aquí tengo que decirle a los oyentes que, hombre, si hay algún tema que a mí me motive mucho, que crea que hay que explicar a los oyentes, yo le propongo a Rayo y a Domingo Soriano, buenas noches. ¿Qué tal, Brandao? Pero yo lo que normalmente hago es, le digo al equipo, preguntarle a los sabios de qué quieren hablar. Lo digo, Rayo, para que no creas que a mí me ha dado por la fricada de hablar hoy de Australia. Cuando he hablado antes de la mochila austriaca, me he acordado de ti y de Soriano y del machaque que habéis dado con lo de la mochila austriaca, el Juan de Mariana y tal. Pero claro, cuando llega hoy Escrivá y dice que su modelo es el australiano, vamos a escucharlo porque el que ha querido que hablemos de esto es Domingo Soriano. Yo siempre he dicho que el modelo al que hay que ir es el modelo australiano, perdone que esto le suena así un poco marciano, que es el otro país como España donde sanidad y educación se decide a nivel autonómico, a nivel de regiones, donde realmente lo que se asigna es en función de el gasto efectivo, digamos, o una normalización de cuál debe ser per cápita el gasto en cada uno de los servicios públicos que se generan. Claro, en España estamos muy instalados en esta... Rayo, ha sido oír, esto es un poco marciano y Domingo ha dicho, oye, hablemos de Australia. Por lo menos lo ha reconocido. Yo había visto las declaraciones por escrito, no lo había escuchado y por lo menos lo reconoce, que es un poco marciano. Pero ¿de esto sabemos algo, Juan Ramón, Domingo? Domingo, que ha sido tú el que querías hablar. No, a mí me ha parecido muy raro, él mismo lo reconoce, porque ¿por qué saca Australia? Es decir, siempre que hacemos comparaciones con España, hacemos comparaciones, o los políticos les gusta mucho la eurozona. En temas fiscales, por ejemplo, que es de lo que estábamos hablando hoy, siempre sacan la eurozona. España es uno de los países con menor presión fiscal de Europa. Y entonces, bueno, pues yo digo, hombre, pero el que mejor lo está haciendo es Irlanda, que es el que tiene la menor presión fiscal. Fijémonos en el que lo hace bien. O digo, ¿por qué no armonizamos? Hoy que hablábamos en patrimonio, digo, justo hablando de patrimonio, estamos haciendo lo contrario de lo que hacen todos los demás países de Europa, ¿no? Y de repente hoy el ministro, para defender esta propuesta de acabar con la autonomía fiscal de las regiones, en vez de mirar a otros países cercanos, se va a Australia. Entonces cada uno piensa, ¿por qué está haciendo esto? Entonces yo, claramente, en el discurso de Escrivá, creo que hay dos trampas y creo que hay que decirlas. Más allá de la discusión luego política de este gobierno, ¿no? Que permite autonomía en todo. A mí por eso, con vosotros me interesaba la parte de los números. La parte económica. números. Me evito la política, pero hay dos cosas. Uno, ¿por qué no se fija en los países más cercanos? Y es porque varios de los países cercanos con los que nos suele poner de ejemplo tienen más autonomía fiscal. España no es de los que menos tiene, eso es verdad, pero hay algunos en Europa, por ejemplo Alemania, que tiene más y que tiene datos de dinero que manejan las regiones o que cobran las regiones superiores a los de España. También hay otros como Suiza y podríamos entrar incluso en discusión de algún país nórdico que, claro, por tamaño son mucho más pequeños que España, pero tienen mucho poder y mucho control del dinero de los municipios. Y luego una segunda cuestión, que la decía Escrivá al final, que es esto que dice, no, porque claro, en Australia se hace en base a unos criterios de reparto de población, como si hubiera un único criterio objetivo que ellos van a definir y que no está discutible, que fuera una especie de medida única, como si pesas en una balanza algo y dices son 2 kilos con 327 gramos. Es como, no, tampoco es así. Porque el sistema de financiación autonómica español tampoco es tan diferente de eso que estaba describiendo el ministro Escrivá, es decir, una especie de criterios objetivos en base a los cuales se reparte el dinero pues según la población, pero luego uno se pone a mirar los criterios y no son objetivos. No son objetivos porque no pueden serlo, porque hay regiones que dicen tienes que primar la dispersión, o hay otras regiones que dicen tienes que primar la edad de la población si tenemos más mayores, hay otros que dicen no, tienes que primar otro tipo de criterios respecto a pues también lo que han puesto cada uno de los contribuyentes. Entonces, esa venta que hace el ministro Escrivá, que también la hace, por cierto, cuando habla de los datos de empleo y de la desestacionalización, como si hubiera una única forma de hacerlo, es como, no es verdad, hay muchas maneras de establecer esos criterios teóricamente objetivos que nos vendía, y luego dos, ¿por qué pones el ejemplo de Australia? Porque es el que te sirve justo para lo que quieres vender hoy y entonces te olvidas de los ejemplos que nos estás poniendo cada día. Rayo. Sí, no, efectivamente, como dice Domingo, el modelo que tenemos en España ya es muy parecido a eso. Es decir, cada autonomía tiene una serie de impuestos cedidos total o parcialmente, y con la recaudación teórica, ni siquiera con la recaudación real que se espera que deberían obtener a partir de esos tributos, el 75% de la misma se redistribuye
entre las autonomías en función de varios criterios que efectivamente no son objetivos. Son precisamente esos criterios los que siempre generan, cuando se renegocia el modelo de financiación, siempre generan una enorme polémica entre las autonomías, porque todos intentan meter sus criterios, los criterios que a ellos les vienen bien, para que les incrementen la cantidad de dinero que les es transferida a costa de los contribuyentes de otras autonomías. A mí, de todas formas, más allá del modelo australiano, que es verdad que, como decía Domingo, pues me voy a buscar aquel país que me interesa para defender lo que ahora mismo quiero defender, que tampoco es que sea en sí mismo criticable, pero claro, es que efectivamente de Australia pues no habíamos hablado nunca en este país, el ministro Escrivá nunca lo había colocado encima de la mesa, y ahora que tiene que defender una determinada posición política, pues voy a buscar qué país puede respaldar lo que yo estoy proponiendo. Pero más allá de eso, a mí lo que de verdad me molesta de las declaraciones de Escrivá es ya no solo la propuesta de descentralización fiscal que está planteando, sino cómo la está planteando. Porque Domingo hablaba de dos trampas al poner a Australia de ejemplo, pero aquí también ha habido una trampa muy importante. Ha dicho el ministro Escrivá, esto de centralizar o descentralizar impuestos no es una cuestión política, es una cuestión técnica. ¿Cómo que es una cuestión técnica? Es decir, cómo se fijan, cómo se determinan los impuestos y la recaudación, que es probablemente la potestad política más importante que tiene un Estado, es una cuestión técnica, no política. Me estás haciendo creer que realmente no hay discrepancias ideológicas de fondo en aquello que tú estás planteando y que es meramente una cuestión tecnocrática de si es la mejor forma de hacer las cosas, centralizar o descentralizar. No. Es decir, si uno quiere, como el ministro Escrivá, que no haya competencia fiscal, y no quiere que haya competencia fiscal para que haya un cártel de administraciones públicas que puedan, si así lo deciden, subir masivamente los impuestos sin que haya escapatoria, pues entonces evidentemente preferirá un modelo de centralización fiscal a uno de descentralización fiscal, donde las distintas administraciones, como estamos viendo ahora, y eso es un fruto muy positivo de esa descentralización y de esa competencia, pues compiten y compiten normalmente a la baja, porque es que si compites al alza expulsas ciudadanos, capital y talento, si compites a la baja pues los atraes. Entonces, claro, el ministro Escrivá, como quiere incrementar el tamaño del Estado y quiere incrementar la recaudación, apuesta por la centralización, pero no me digas que eso es un criterio técnico, eso es un criterio político e ideológico. Al igual que en mi preferencia por una descentralización fiscal mucho mayor, claro que también es un criterio político e ideológico. ¿Por qué? Pues porque yo aspiro a un Estado mucho más pequeño, que recaude mucho más, donde haya límites institucionales, en este caso la descentralización y la competencia, a cuánto una administración puede incrementar los impuestos, porque si los incrementas mucho se te van, y eso es un criterio ideológico. Yo no diré, no, la descentralización es un criterio técnico y no hay mucho más que hablar, no hay mucho más que discutir, todos los técnicos estamos de acuerdo en que es mejor descentralizar que centralizar. Eso es lo que ha vendido Escrivá y es totalmente falso. Hay unas declaraciones, hoy por supuesto Escrivá ha sido protagonista, pero ayer hizo unas declaraciones el ministro de Seguridad Social que a mí me parecieron más importantes, porque en este caso hablaba de lo suyo. Hoy cuando habla, aquí ya la ministra de Trabajo habla de la distribución y de los alimentos, el de Seguridad Social habla de los impuestos, la de Hacienda hablará de deporte y el de Asuntos Exteriores hablará de prisiones. Ayer Escrivá, hablando de lo suyo, empezó a poner la venda antes de que se conozca la herida. Quiero que lo escuchéis. Podemos estimar que los afiliados a la Seguridad Social crecerán en el mes de septiembre aproximadamente unos 60.000, o sea, 60.000 afiliados más en términos desestacionalizados, lo que constata un mes más que en un contexto de incertidumbre y contexto internacional, económico internacional tan complejo, el mercado de trabajo español está resistiendo de una forma sorprendente. Este es un dato, 60.000 afiliados más en un mes, que sería muy bueno en cualquier contexto, por lo tanto, más notable aún en el contexto en el que nos estamos desenvolviendo como resultado del brote inflacionista asociado a la guerra de Ucrania. Esto quiere decir que desde que empezó la pandemia,
ya tenemos 750.000 empleos más que el nivel prepandemia. Y podemos ver que simplemente en lo que va de año tenemos ya 400.000 afiliados más a la Seguridad Social. Y son estos 8 meses que casi coinciden con el periodo de guerra. Claro, uno escucha esto y dice, qué bien nos van las cosas. Ha estado bien Domingo, porque ya nos ha dicho, cuando Escrivá te empieza a contar las cosas y habla de desestacionalizar y te dice qué tal y está muy bien, pero claro, el dato que estaba dando Escrivá ya desestacionalizado suponía un 30% menos este mes de septiembre que el año pasado. Yo tengo la sensación, y os pregunto a vosotros qué sensación tenéis, de que con los cambios en los términos por el tema de la reforma laboral, fijos discontinuos, con el tratamiento artificial a través de lo de los ERES que se ha prolongado y ha llevado a una situación que puede ser engañosa. Que la situación, cuando se descubra cuál es la situación real, nos podemos llevar un soplamocos tremendo. Ya el otro día teníamos el dato de todas las empresas que se habían cerrado en agosto. Mañana los que dieron esos datos son los gestores, que son los que se saben qué es lo que está pasando, porque son los que tienen que hacer los papeles. Mañana vamos a tener un programa especial en la última parte del programa con gestores y con autónomos para que nos digan ellos cuál es la realidad que ven, que están sintiendo, más allá de cifras y de discursos políticos, Domingo, pero yo tengo la sensación de que cuando se quite el velo nos podemos llevar un susto. Sí, y cuando empecemos a ver lo que hay detrás de las estadísticas y de ese tecnicismo, es decir, el ministro Escrivá, por eso decía antes, cuidado con este tipo de discursos. El ministro Escrivá, cuando llegó al gobierno, muchos dijimos, parece de los ministros mejor preparados. Y, bueno, puede aportar algo de solvencia en un gobierno que en otros ámbitos pues generaba muchas dudas. Y yo, sin embargo, ahora mismo es del que menos me fío. Y lo digo sinceramente, es del que menos me fío porque utiliza sus conocimientos técnicos, que los tiene precisamente para engañarnos más. Lo que es más grave, pues casi prefiero a uno que directamente no sabe que a uno que intuye que intuyes que te está tratando de engañar, que está tratando de mentirte. Entonces, por eso, de repente te coge un país que no sabes muy bien, te hace comparaciones cada día como le da la gana, y la cuestión, por ejemplo, de la desestacionalización. Dices, como si hubiera una sola manera de desestacionalizar, no lo es. ¿Por qué siempre nos hemos fijado? Es verdad que el dato en bruto tiene una serie de complicaciones, pues que le puede afectar cuestiones de calendario, pero también tiene una parte muy buena, que es como cuánta gente había afiliada a la Seguridad Social el día 30. Y el día 29, el día 28, y hacemos, ¿cuántos había? El último día del mes y hacemos la media. Y luego miramos, no, si las cuestiones de calendario, pero tengamos el dato en bruto. Entonces ahora el ministro, que no le conviene el dato en bruto, empieza a darnos desestacionalizado, y no solo eso, sino que empieza a haber dudas, porque eso es el principal problema en los últimos meses, cuando otros servicios de estudio, que además no tienen, por cierto, no se están jugando nada, en principio un servicio de estudios de un banco o de cualquier otra entidad, decir que hay 10, 20 o 30.000 afiliados más o menos en términos desestacionalizados le da igual, y sin embargo estamos viendo como en los últimos meses prácticamente todos aquellos que hacen ese cálculo dan unos datos bastante peores que los del ministerio, y entonces cada uno empieza a dudar y dice, ¿estamos dando ese dato desestacionalizado? ¿Quién lo está calculando? ¿Lo estamos dando para ocultar el dato real, para hacer que en el titular de la nota de prensa aparezca como un dato algo mejor? Y yo sinceramente sí que tengo dudas. Cuando antes no las sabía sobre este tipo de estadísticas, nos poníamos a discutir sobre si las medidas para revertir eran mejores o peores, pero no teníamos dudas sobre las estadísticas. Y una de las peores cosas que está haciendo este gobierno, con la complicidad de sus ministros técnicos, de los serios, es que ahora mismo estamos poniendo en duda prácticamente todas las estadísticas. Ya no discutimos sobre si el dato es bueno o malo o sobre cómo mejorarlo, sino que ponemos en duda la estadística. Lo hacemos con el CIS en cuestiones más políticas, también en el INE. Hombre, este gobierno echaron al del INE. Y incluso en este tipo de cuestiones de mercado laboral, que nunca había habido dudas sobre los datos que presentaba el Ministerio cada mes. Ahora sí las hay, yo desde luego las tengo. Juan Ramón. Sí, a ver, efectivamente, pues cuando salgan los datos de septiembre habrá que analizarlos. Los datos de julio y agosto, por mucho que dijera el ministro, no fueron buenos datos. De hecho, él mismo, para vender que son buenos datos, tiene que decir que son buenos datos dentro de un contexto que es malo.
Entonces, claro, si lo pongo en relación con el contexto y con lo que podría llegar a ser, son buenos, pero en sí mismos no lo son o no lo han sido y ponen de manifiesto que la economía española se está frenando, que a lo mejor no se está frenando tanto como podríamos pensar que se tendría que frenar, bueno, pero se está frenando. Los datos de septiembre, tanto estacionalizados como desestacionalizados, parece que no son tan malos como cabía prever, aunque todavía estamos a 20 de septiembre. Pero en todo caso aquí la cuestión clave, desde mi punto de vista, es qué va a hacer la actividad económica en España. Si la actividad económica en España sigue expandiéndose, en parte por el efecto rebote, en parte por las políticas de estímulo, que todavía están, aunque se estén retirando, pensemos que la política monetaria, por ejemplo, que es lo que más nos puede terminar afectando, pues las subidas de tipos empiezan a sentirse en la economía a los 6 meses, 7 meses. Es decir, que la subida de julio, que fue la primera, 25 puntos básicos, nada, testimonial, la empezaremos a notar previsiblemente a partir, bueno, hay mucha gente que en el Euribor ya la ha notado, evidentemente, pero en general la actividad económica la empezará a notar en enero de 2023. Entonces, mientras la economía siga con un cierto impulso de crecimiento y eso se mantenga durante los próximos meses, pues los datos no tienen por qué ser devastadores. Los datos indicarán, como han indicado, una desaceleración y un menor tono, pero no tienen por qué haber una destrucción de empleo si España sigue creciendo, aunque sea poco. Recordemos que siempre habíamos dicho que para que España creara empleo tenía que crecer al menos un 2%, y especulábamos que la reforma laboral que este gobierno se quiso cargar y luego en gran medida convalidó, permitía más o menos mantener el ritmo de creación de empleo con un crecimiento del 1. Bueno, pues es que mientras España crezca un 1, y de momento lo está creciendo, pues habrá creación de empleo. El problema será si entramos en recesión, y ese es un territorio que con las subidas de tipos de interés a corto medio plazo no es en absoluto descartable. Un último asunto por hoy, pero al que os pido que le sigamos la pista porque yo creo que es de los que más le interesan a la gente. El gobierno ha tomado, entre otras medidas, que hablábamos de cómo se ha intervenido artificialmente para evitar, oye, a lo mejor la idea es buena, la intención es buena, pero ¿qué consecuencias tiene? Estábamos hablando de ERES, estábamos hablando de cambiar términos en la reforma laboral, el tema de poner un tope para que no se puedan subir el precio de los alquileres. Leía el otro día una noticia en La Razón, cuyo titular es: los propietarios suben los precios de los nuevos alquileres para protegerse del tope del 2% a sus actualizaciones. Es decir, como no lo voy a poder subir, te lo subo ya de antes. Pero a mí lo que más me llamaba la atención de esa noticia es los datos que daban de la reducción de oferta del alquiler. Idealista calcula que en el primer trimestre del año el stock de vivienda disponible para alquilar se ha desplomado un 37%, llegando al 58%, por ejemplo, en Barcelona. Y daban el descenso de más del 20% de anuncios de vivienda en alquiler. ¿Qué te dicen estos datos, Domingo? Sí, yo estaba mirando hoy y había muchos medios, nosotros también hemos publicado cosas parecidas. Los anuncios de pisos caen un 20% en Madrid, crece el número de propietarios que deciden vender sus pisos en alquiler, por ejemplo, lo publicaba hace una semana El Economista. Me dice que es lógico. A ver, si tú intervienes un mercado como el del alquiler, con una medida además que puede ser muy lesiva para muchos propietarios porque están subiendo mucho los costes y tú dices que solo va a poder subir la renta ese 2%, pues evidentemente puede haber muchos propietarios que empiecen a tener miedo. Los que estén obligados por ley pues no van a tener otro remedio, pero o bien los que se les queda la casa vacía o los que estaban pensando en alquilar, pues a lo mejor toman otra decisión. Cuidado, que mucha gente dirá, pero es que están subiendo mucho los costes. Siempre lo decimos, hay otra serie de medidas que incluso desde una perspectiva intervencionista, socialdemócrata o de gasto público de ayuda se pueden tomar sin interferir en el mercado, que también tienen sus contras, pues por ejemplo aumento de gasto público si la medida es pues ayuda a determinados consumidores vulnerables que les está subiendo la renta y ya no lo pueden pagar, pero no afectas a un contrato privado entre dos partes.
evidentemente, si tú afectas, al final esto es una intervención, pues como cualquier otro tipo de intervención sobre los precios que se haga, pues los afectados van a tomar decisiones, y es lógico que tomen decisiones en ese sentido. Y este gobierno, no solo por la limitación de precios en alquiler, hay muchas medidas que ha ido tomando este gobierno que ponen en cuestión la capacidad del propietario para tomar decisiones sobre su propia vivienda, y entonces, claro, es lógico que cada vez haya más gente que diga, bueno, pues la vivienda en España ahora es algo menos segura como inversión, me retiro de ese mercado, o pues eso, en vez de alquilarla, pues la vendo o a otro tipo de... Lo que pasa es que la situación es endemoniada, Rayo, para la gente que quiera vivir en algún sitio con un techo. Lo digo porque los tipos de interés están subiendo. Comprar una casa ha subido también los precios, aunque ahora parece que están llegando a cierto techo. Y los alquileres, hombre, pues si se está reduciendo la oferta, como nos están diciendo los expertos, pues los alquileres van a tender también a subir, porque además están subiendo el precio de todo y es el efecto que tiene. La situación para mucha gente se convierte en imposible, Juan Ramón. Bueno, es que estamos hablando de una inflación, lo decía antes el ministro Escrivá, que el gobierno atribuye a la guerra en Ucrania. Guerra en Ucrania, ¿por qué genera inflación? Pues porque hay una restricción de la oferta de petróleo o de la oferta de alimentos. Y claro, si hay una restricción de la oferta, ¿qué pasa con el precio? Pues que sube. Pues bien, este mismo principio, que se entiende también en el caso de la guerra de Ucrania, cuando les interesa divulgarlo para, digamos, no asumir otras responsabilidades que ellos puedan tener en la inflación, ese principio, que es cierto y que se entiende también en ese caso, parece que en el mercado de la vivienda lo perdemos de vista. Claro, si tú restringes la oferta de vivienda, pues los precios te van a subir. Y si la demanda de vivienda crece a un ritmo normal, las familias jóvenes que se quieren emancipar y quieren comprar una vivienda o alquilarla, y no aumentas la oferta, pues entonces lo que vas a tener son subidas de precios como las que, ya digo, ellos atribuyen a los efectos de la guerra en Ucrania. Y frente a esas subidas de precios, pues, ¿qué se les ocurre hacer? Pues establecer controles de precios, que es lo mismo que quieren hacer, aunque de momento tampoco se están lanzando tanto como a la rama de Podemos les gustaría, pero es lo mismo que quieren hacer, por ejemplo, pues con la cesta de la compra, la propuesta de Yolanda Díaz, es lo mismo que quieren hacer con el tipo de interés variable en las hipotecas. Es decir, en lugar de fijarte cuál es el problema de fondo, claro, como para ellos el problema de fondo es que hay unos señores que están especulando y se están forrando y están ganando mucho dinero, como si esos mismos señores no estuviesen aquí mismo hace años, y esto solo esté ocurriendo ahora y no hace años, pues como no quieren mirar cuál es el problema de fondo, reaccionan tomando parches, adoptando parches. Y el problema es que esos parches pueden agravar el problema de fondo, porque si, como bien dices, los controles de precios o la limitación del alza de los alquileres lo que te provoca es que se adelante la subida de varios años, ¿no? Toda la inflación que más o menos uno espera y que no pueda repercutir, pues ya de entrada te la va a sobrecargar en el precio de entrada para alquilártelo. Y si además, como consecuencia del recalentamiento de la economía, el Banco Central Europeo también encarece el tipo de interés y restringe el acceso al crédito hipotecario más de lo que ya lo estaba para muchas personas, porque los jóvenes no podían acceder por falta de ahorros iniciales, pues claro, es que no puedes adquirir vivienda. Y no puedes adquirir vivienda, insisto, porque se la está restringiendo políticamente desde el lado de la oferta. Juan Ramón, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, nos vemos la semana que viene.